Muy bien, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, os doy la bienvenida, por supuesto, a todos los que os vais sumando a esta nueva jornada de streaming, a esta nueva jornada de directo. Espero que estéis muy bien, espero que hayáis descansado. Y sí, compañeros, hoy empezamos un poquito más pronto, hoy empezamos un poquito antes, y es que precisamente vamos a tener, bueno, pues en apenas unos minutitos, una comparecencia bastante importante, donde van a estar, pues, Jerome Powell y Lagarde comentando, por supuesto, entre otros, en el Banco de París, ¿vale? Y es que, compañeros, en el Banco de Francia, perdón. Y es que, compañeros, la verdad es que hoy van a tener una comparecencia bastante interesante, sobre todo por lo que es el sector cripto, ¿vale? O lo que sería el apartado cripto, ya que van a estar hablando de las oportunidades y desafíos de lo que es la tokenización de las finanzas, ¿vale? Lo estaremos comentando todo, por supuesto, lo estaremos revisando todo en tiempo real, ya sabéis, como nos suele gustar, como solemos hacer, y a partir de aquí, pues iremos viendo cuáles son esas claves o cuáles son esas posibilidades que van derivando a partir de este punto, a partir de este momento. Por supuesto, analizaremos los activos en tiempo real, por supuesto. Intentaremos buscar alguna que otra posibilidad operativa, pero por supuesto poniendo el foco en el punto más importante de hoy o en el punto clave de hoy, que es esta comparecencia donde van a estar pues Jerome Powell y Lagarde hablando precisamente sobre la tokenización y el tema de la blockchain, algo que está directamente relacionado con el sector cripto o el apartado cripto. Así que, compañeros, muy buenas tardes, por supuesto os doy la bienvenida a todos los que os vais sumando, claro que sí, bienvenidos, en unos minutitos o en unos instantes conectaremos con nuestro compañero Zcoin también, y estaremos revisando pues un poquito todas esas actuaciones y todos esos panoramas de, como bien os digo, el apartado cripto y los mercados de renta variable tradicional, que ya sabéis que nos gusta estar operando, ¿no? Cualquiera de estos activos y cualquiera de estas posibilidades. En cualquier caso, compañeros, me gustaría echar un pequeño repaso de cómo está la situación, de cómo se están desarrollando todos estos eventos, digamos, previos, ¿no? A lo que sería esta comparecencia, momentos previos, ¿no? A lo que sería esta comparecencia y demás, ya que, bueno, pues estamos viendo bastante indecisión en los mercados, aún así con un pequeño, digamos, despunte, ¿no? De volatilidad alcista, teniendo en cuenta, por supuesto, la actuación que estáis viendo ahora mismo con Bitcoin aquí, con todo este movimiento tan claramente acelerado alcista en lo que han sido las últimas horas, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, permitidme que hagamos un pequeño repaso muy rápido, tampoco quiero extenderme demasiado, pero lo suficiente como para poder tener en cuenta cuáles son las actuaciones que podríamos esperar de cara a los próximos minutos, ¿vale? Y es que personalmente me voy a centrar en Bitcoin, ¿vale? Ya que ahora mismo está en un punto clave, está en una situación, pues, la verdad es que bastante extrema, podríamos decir, en cuanto a los movimientos alcistas, en cuanto a toda la evolución que ha presentado, como bien os digo, en estas últimas horas, con este pedazo de movimiento ascendente, donde han venido a marcar, pues, un nuevo máximo más alto en comparación de todos esos máximos previos que tomamos como puntos de relevancia, como puntos de referencia, y claramente con una muy bonita zona de actuación en la parte superior, una zona de actuación que os voy a explicar por qué es tan importante, ¿vale? Podríamos delimitar una especie de rango, ¿vale? Donde el precio de Bitcoin ha estado manteniéndose más o menos lateral durante los últimos días, durante las últimas jornadas, pero ojo, que eso no nos engañe, ¿vale? Porque el precio de Bitcoin ya ha permanecido en rangos laterales durante bastante tiempo y finalmente ha venido a desarrollar pues movimientos altamente volátiles y altamente agresivos, ¿no? Lo que han sido ambas zonas de mercado, ¿no? Por poneros un ejemplo, podremos trabajar con esto, ¿vale? Que desde prácticamente esas zonas de mínimos que se marcaban, el mercado estaba más de 5 días, más de 6 días en ese rango lateral, o incluso en la parte inferior, ¿no? En la zona inferior, donde veíamos como el mercado se, digamos, desarrollaba en una cantidad de días, pues, bastante interesante, ¿no? Estaríamos hablando de aproximadamente unos 10 días o incluso más de 10 días hasta la generación de un nuevo pico máximo o mínimo, ¿no? En este caso mínimo más, digamos, importante que el anterior. En cualquier caso, compañeros, muy atentos, porque ahora mismo si delimitásemos un rango lateral, que sería este, ¿vale? Podríamos estar trabajando con dos situaciones en este momento, que va a ser para mí la clave de cara a esta sesión, ¿vale? De cara a lo que va a ser el pre-market, de cara a lo que va a ser esta comparecencia y, por supuesto, a la apertura y post-apertura del mercado americano, ¿vale? Si el precio de Bitcoin desarrolla algún tipo de estructura distributiva en este rango, en esta zona, me da igual si aquí, me da igual si un poquito más arriba, me da igual si con picos que vengan a sobrepasar lo que serían esos niveles máximos anteriores, me da exactamente igual en qué zona, en qué nivel, de qué nivel estamos hablando. La cuestión es que si viene a desarrollar algún tipo de estructura distributiva en este punto pico, en este punto de resistencia, para mí va a ser importantísimo, para mí va a ser clave, para mí va a ser fundamental poder trabajar con operativas de venta en corto intradiarias, ¿vale? Ojo, repito, intradiarias, ¿ok? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que en el momento en el que se rebase esa zona, que son aproximadamente los 20.500 puntos, podríamos esperar una clara aceleración del movimiento de Bitcoin al alza. ¿Por qué? Pues porque fijaos lo que tenemos por aquí, compañeros. Tenemos un Fair Value Gap importantísimo que claramente
podría ir a recuperarse, que claramente podría ir a rellenarse con un movimiento pues muy importante alcista, muy importante ascendente, que claramente viniese a dejar pues prácticamente de lado cualquier punto crítico por la parte inferior, ¿no?, de lo que podríamos estar encontrando. Así que, compañeros, muy atentos, muy atentos a esta sesión, porque para mí la clave va a estar en que se genera por aquí algún tipo de estructura distributiva que, de hecho, si revisamos la temporalidad de 5 minutitos, ya estamos viendo de manera pues bastante clara y bastante concisa esos puntos, esos picos de agotamiento, y fijaos en la temporalidad de 15 minutitos también. Eso no quita que se puedan generar máximos más altos con respecto a los anteriores. De hecho, os diría que es prácticamente un hecho, teniendo en cuenta desde dónde se inician esas divergencias, desde dónde se inicia ese agotamiento, pero muy claramente he de deciros que para mí la clave ahora mismo, para mí un punto fundamental, es que se pueda, digamos, generar o formar o conformar algún tipo de estructura distributiva fractal, a partir de la cual pues poder negociar de manera más o menos clara. Muy bien, así que nada, compañeros, esto es lo que tengo un poquito para Bitcoin, esto es lo que viene deparando, ¿no?, para lo que sería la sesión de hoy, para lo que sería la jornada de hoy, y por supuesto con el foco puesto también los activos de renta variable americana, como podría ser el SP500, y por parte de la renta variable europea el DAX alemán, ¿vale? Por aquí arriba tengo el Nasdaq. Sí que es cierto que le estoy haciendo un poquito menos de caso estos últimos días. Me estoy focalizando sobre todo en la parte del DAX alemán y del SP500, ya que me están generando pues mejores resultados, pero por el momento pues bastante contentos con las actuaciones, ¿no?, que estamos viendo en los mercados, en todos estos puntos, en todos estos rangos y en todos estos niveles. Así que, compañeros, esto es lo que tenemos para hoy. Estas son las situaciones, estas son las actualizaciones, y por supuesto lo que voy a ir buscando, insisto, es trabajar con esas posibilidades de venta en corto en el momento en el que se puedan ir generando y conformando de una manera pues un poquito más clara, ya que a partir de aquí pues esas estructuras bajistas, esas estructuras distributivas me parece que van a ser bastante importantes para poder buscar, ¿no?, esa continuidad del proceso bajista, esa continuidad, ¿no?, del proceso descendente, que ya os digo, para mí es ahora mismo clave e importantísimo. Muy importante también, por supuesto, la actuación que vaya a tener el euro y la importancia que vaya a tener durante todo este periodo, durante todo este proceso, y es que, como bien sabéis, ahora mismo el euro contra el dólar es uno de los principales pares de divisas. Eso no es de ahora, eso es de siempre, ¿vale? Pero sabemos que está enfrentando ante una situación pues bastante extrema, con estos recorridos y con estos mercados tan extremadamente bajistas y extremadamente correctivos. Así que, compañeros, muy buenas tardes. Claro que sí, os doy la bienvenida a todos los que os vais sumando a esta nueva jornada de streaming, a esta nueva jornada de directo. Vamos a ver si podemos contactar con nuestro compañero Zcoin, vamos a ver si podemos charlar con él durante, pues bueno, estos próximos minutos, que pues considero que van a ser bastante importantes, bastante relevantes, porque van a estar hablando sobre las oportunidades y los desafíos que supone la tokenización de las finanzas, ¿vale? Hablando, por supuesto, de temas de blockchain y hablando, por supuesto, de cómo esto pues podría influir a la economía en general. Así que, compañeros, permitidme un segundito, vamos a ver si podemos contactar con mi compañero Zcoin y trabajamos ya pues en estos próximos minutos con todo lo que vamos a tener por delante. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Zcoin. Estoy por aquí. Fenomenal, ya lo sabe. Ya os digo, a ver si podemos ir empezando con todo esto, a ver si podemos ir trabajando con todo ello durante los próximos minutos. Tiene bastante buena pinta, ¿eh? Tiene bastante buena pinta. Personalmente no sé cómo va a afectar a lo que es el apartado cripto, no sé cómo va a afectar al sector cripto, pero sí que os puedo decir que tiene pinta de ser bastante relevante. La verdad, tiene pinta de ser bastante relevante. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. DJ Jairo, Nicolás, buenas tardes. Ángel Mesa, DJ Nacho, bienvenido. Javier, Josep, Alexis, Satán, Rom, bienvenidos, compañeros, muy buenas tardes. Alos, muy buenas tardes. Dice, creo que me he adelantado al short. Bueno, ahora iremos viendo, ahora iremos viendo. Además, mirad el DAX. Mirad el DAX lo que está haciendo. No tiene muy mala pinta, ¿eh? No tiene muy mala pinta el DAX. Ojito con el DAX. Ojito con el DAX, ojito con el DAX. Ojito con el DAX. Vamos a ver si podemos contactar con Zcoin. Ahora sí. Buenos días, Cot. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos escuchando ya aquí al comienzo de la comparecencia. No está hablando Lagarde ni Powell todavía, pero están introduciendo un poco el tema de las CDS ya en el debate. Va a ser uno de Fenomenal, los puntos centrales del debate. fenomenal. No sé si me podrías compartir ese enlace, Sí, un segundo. porfa, please. Es el oficial del propio Banco de Francia. Es el organizador del evento. Os lo dejo en el chat también.
Muy bien, muy bien. I think it's fair to say that it was met with a lot of interest and support. Although some financial institutions were asking about the potential impact of a digital euro on their business model. Ahí lo tenemos, compañeros. Muy buenas tardes, por supuesto, a todos los que os vais sumando. Os doy la bienvenida, claro que sí. Y nada, pues vamos a ir arrancando ya y escuchando a ver qué es lo que nos dicen desde el Banco de Francia, ¿no? Que tenemos un evento, la verdad, bastante interesante para el día de hoy. Os dejo por aquí. Vamos escuchando y, por supuesto, iremos traduciendo poco a poco en función o en relación de lo que nos vayan comentando, ¿vale? No vamos a ir traduciendo en tiempo real, pero sí que lo iremos, por supuesto, revisando todo para poder comentar lo más importante, ¿vale? Por supuesto, ya sabéis que podéis ir comentando por el chat e iremos charlando por ahí. All respondents concurred that people-to-people and offline payments would add the most value for users, mirroring cash payments. Privacy was a big concern for citizens who responded to our consultation, so we would need to provide privacy while balancing that with the need to address the risk of money laundering. And we should also determine whether the digital euro should be granted legal tender status, like Euro cash, or not. So in the Commission, we plan to propose legislation for possible digital euro in 2023, and this will lay down the principles for the digital euro. And the European Parliament and Council will then have the opportunity to debate and amend our proposal. And this legislation would be necessary, a necessary step before the potential issuance of the digital euro by the ECB. And I know Christine will speak about the ECB's perspective on the digital euro project later today. Earlier I mentioned that over 100 countries are looking into CBDCs. That makes international cooperation absolutely essential in this area, as well as in crypto and decentralized finance. And I welcome that the G7 has laid down a set of principles for central bank digital currencies, which we will be sure to follow. So in closing, the evolutions we're seeing in the financial system are fast-moving. Lo interesante es la difusión, ¿no? Que se le está dando a las criptos en todo caso. Ahora ya lo que digan, cuidado. Thinking in the same way, we need to build a new regulatory ecosystem. The MiCA regulation and the DLT pilot will bring crypto into the regulatory and supervisory fold. A digital euro could complement private initiatives in this area. And meanwhile, we're keeping the growth of decentralized finance under careful review. This new ecosystem holds both opportunities and risks for financial firms, the financial system, and the wider society. So we need to address the risks if we want to benefit from the opportunities. But I think all of us here today are certain of one thing. The old ways of finance and banking are already being overtaken by new, digitalized means and solutions. Rules and regulations are essential and must be tailor-made to this fast-evolving and exciting area. Ya terminó de leer. Dejar de leer teleprompter. Ya está. Sí, como Biden. Mira quién está ahí. Thank you. Señor Agustín. Thank you very much, Hostia, Agustín, as you speak wonderful French. Merci beaucoup. And if you allow me 2 words of European Fuera bromas, pride, el tema salud es importante. Europe is seen as complex, and it is indeed in its architecture. But it's very good to see how we can deliver on regulation. And second, Europe is not seen as especially innovative. It's good to see that at least on CBDCs, and we'll come back to it, we are possibly on the front line. Thank you very much again. And I now turn to our first roundtable about how should central banks address financial stability challenges related to decentralized finance. I don't need a long Retos sobre la estabilidad financiera de cara a la descentralización. O cómo afecta la descentralización a la estabilidad financiera. Es lo primero que se va a comentar. And there is, in the more recent past, the additional challenge of monetary normalization. And we saw that the change of monetary policy has exposed weaknesses in the crypto asset ecosystem. We are lucky enough to have an outstanding panel to address this difficult question. And may I welcome online 3 of our participants. First, you see probably, I see Christine Lagarde already on screen. And we will see probably Jerome Powell in 1 minute.
They are the two leading central bankers across the Atlantic. So, bonjour, good morning, Jay, because it's very early for you. Está recién despertado este, Both of you. And we also have online a third central banker from Asia, Ravi Menon, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, and by the way, a very innovative central banker. Ravi, good evening for you in Singapore. No había presupuesto para los pasajes, ¿habéis dado cuenta? Parece mentira que sea una institución tan importante. El Banco de Francia está bajo mínimos, ¿eh? Hostia. Este sí se lo han traído de Suiza. Fijo que le tocó pagárselo a él. We will try to look briefly at the global view on financial stability and decentralized finance. No creo que el Banco Basilea tenga problemas. By Agustin Carstens, and then I will ask Jay, Ravi, and possibly Ese lo trajo Caterpillar, dice Daniel Eléctrico por ahí. On this first part. And then we will have a second part, Qué malo que eso which es, will be the longer one, no on se the dicen, responses of central banks, be it on innovation and or regulation. And Commissioner McGuinness and myself mentioned these two important pillars. And it will start with Christine and then Jay presenting the European and then the American view on the issue. Agustin, if you agree, let us give in 5 minutes the global view on financial stability and decentralized finance. And we all know how accurate you can be on such a sensitive issue. Presidente del Banco Basilea. Thank you for having me here. It's a real pleasure to be in this grand event prepared by the Bank of France and in this magnificent fora. This is a very timely discussion. Of course, we have been facing some circumstances recently that has put financial stability issues at the top of our mind. And in addition, we have seen very important developments in the field of DeFi. And as you said, we just witnessed a few months ago what you called the crypto winter. Financial stability issues, of course, are very important, and we have to assess the impact of DeFi into financial stability. Let me start very briefly without going on too long. We started with crypto assets, cryptocurrencies, Bitcoin, generally speaking. Problem there, major volatility, instability, lack of stable pricing. Next iteration was stable coins, which tried to address the issue of instability of cryptocurrencies. And then based on using crypto stable coins, the idea has been to use different decentralized protocols and consensus mechanisms plus cryptography to further the application of digital assets to financial transactions. Therefore, DeFi has been created. I have to say it has been a quite unruly development. It has developed in a very, I would say, laissez-faire way. And and one of the big problems that DeFi has, as we know it today, habla con el mismo tono todo el rato. Me pone de los nervios. It's basically the applications of some Se le nota el acento al Agustín, es mexicano. with some other financial transactions that are self-referential. They really Pero are English not is, tied to real life transactions. Como el mío un poco. I mean, they facilitate borrowing, lending, and trading, but it's mostly only cryptocurrencies. And it is based on, so DeFi depends and exposes intermediaries to the traditional risks that traditional financial intermediation establishes, which is liquidity risk, counterparty risk, leverage, and so on and so forth. But they don't have the infrastructure to deal with that. Basically, the way they have dealt with is by collateralized arrangements. And that's why stable coins is the grease on the wheels in DeFi. But oftentimes, the collateralization is not effective.
The governance of many of these DeFi transactions are not well established, and they depend to a large extent on exchange houses that do too many things at the same time without appropriate segregation of activities, Ahora vamos a accountability, comentar en and profundidad, appropriate governance. yo estoy de acuerdo. This leads me to, I would say, the punchline of this initial intervention, and that is that DeFi has today many structural problems that in a way what we have seen today was not hard to predict. I mean, it was, and we at the BIS in different documents established there are intrinsic weaknesses into the system that haven't been taken sufficiently, and therefore it's not surprising that we have seen some stability issues in that sector. This has been compounded by the movement of interest rates, but I won't say that the movements in interest rates has been an additional element, not a key element of the problems we're seeing in DeFi today. Now, that doesn't mean that the technology that is behind DeFi is not useful, that the ideas are not challenging, and challenging more in an intellectual way, that we need to think about it and that we should find ways to make good use of them. But what I see is that the development of DeFi is going in one direction, and what we all would like to see from a financial stability is going in another. Therefore, we need to close that gap. We need to work more together with the industry. We probably, I would say, to some extent, we should go slower because we're in a hurry. Me encanta cómo reconocen ya abiertamente el papel incluso de las DeFis en el mundo de las finanzas. Ya ni siquiera Bitcoin, sino el mundo de las finanzas descentralizadas en sí mismo. No se quieren quedar fuera. A ver, es que no pueden ocultarlo. Ya demasiadas veces han omitido el tema, ¿no? Ya es imparable el tema. Eso es bueno, para el ecosistema. Es una buena noticia que tengas este hombre diciendo eso. Sí. A ver qué dice Powell, ¿eh? Eso es lo que más me va a llamar la atención. Este hombre de momento atinado, un poco por resumir, bueno, pues hablando de las dificultades de las DeFi, que muchas veces no están muy bien estructuradas, que los colaterales a veces fallan. Bueno, cosas que tiene razón, que las stablecoins tienen problemas porque a veces los colaterales no se gestionan de la mejor manera, haciendo un guiño quizás a la situación del Tether, ¿no? Bueno, son observaciones válidas, ¿no? No es FUD, digamos. Tiene razón en lo que dice. Podríamos decir que está realizando objeciones que finalmente son objetivas, ¿no? Del mercado, de problemas que hay y que claramente pues se deben atacar o se deben atajar, y que imagino que ellos intentarán promover su propia solución, ¿no? Eso es, que pasa por ellos meter en mano, ¿no? Esa es la idea que viene después. Eso es. Tranquilo que nosotros ayudamos, ¿no? Eso es. To come back to this issue of monetary normalization, your image or your feeling was perhaps that these are more structural forces which are playing, and that monetary normalization only played a minor role. I oversimplify in the recent problems of the crypto world. But Jay, if you are ready to start, you are most welcome. And thank you again for being with us in Paris. In Paris, you cherish, I should say. Es muy temprano, hombre. Déjale. Yes, and I'm sorry not to be able to join you, as you know, in person there today. So I would just begin by thanking you for inviting me to take part, and also by agreeing with what Dice que la próxima en el evento más tarde, por favor. Augustine articulated. To begin with your last question, I do think that the monetary policy normalization that we're seeing all over the world, all it did was simply reveal what we've long pointed out as significant structural issues in the DeFi ecosystem and conflict of interest. And all of those things have been revealed, in effect, as the tide has gone out. So I don't think that's a particularly important part of the question here. Really, the question is that within the DeFi ecosystem, there are these very significant structural issues around transparency, lack of transparency, and I think Augustine did a nice job talking about them. So
the good news, I suppose, is that the interaction between, from a financial stability standpoint, the interaction between the DeFi ecosystem and the traditional banking system and traditional financial system is not that large at this point. So we were able to witness the DeFi winter, but it didn't have significant effects on the banking system and broader financial stability. And that's a good thing. And I think it demonstrates the weaknesses and the work that needs to be done around regulation carefully and thoughtfully, and gives us a little bit of time. That situation will not persist indefinitely. Ultimately, that's not a stable equilibrium, and we need to be very careful about, and I guess we'll get to this a little later, but we need to be very careful about how crypto activities are taken within the regulatory perimeter. In any case, wherever they take place, as Augustine pointed out, there's a real need for more appropriate regulation so that as a DeFi expands and starts to touch more and more retail customers and that sort of thing, so that appropriate regulation is in place. Regulación, y que hace falta transparencia, dice. Lo dice. Come back to regulation. Transparencia, imagínate, un poquito cínico Ravi, que can se habla I de ask you a transparencia en brief este caso, reaction ¿no? also on this financial stability issue? Yes, well, thank you, Francois, and Este thanks es for del the Banco de invitation to Singapur que participate in hablaba. this, and greetings to my colleagues, Augustine, Christine, Jay, good to see you. I generally agree with what Augustine and Jay have said. Let me add a couple of nuances. I would say it will be useful to distinguish the various components of what we call the crypto ecosystem. And I think the kinds of risks each of them pose and the kinds of benefits each of them pose and what they mean for financial stability would be quite different. So if you look at, say, tokenized assets, for instance, there are many banks experimenting with this. Basically, you express the ownership rights over an asset as a digital token, and cash and bonds, real assets, intangibles, carbon credits have all been tokenized. These in and of itself, I think, pose lesser risk, but they're not the predominant part of the ecosystem, unfortunately, although I think that's where the real potential lies. Then you have cryptocurrencies, for which I don't see any redeeming value, because they're meant to be used as a medium of exchange within the distributed ledger, but we have all seen how they've taken a life of their own outside and are posing a range of risks, some of which Augustine have spoken about, ranging from consumer protection, volatility in value, money laundering risks, and even financial stability risks if pushed to the extreme. And the speculation in these currencies has led to price changes that are nothing to do with the underlying economic value. And I think with the current monetary policy normalization process and tightening, it is, as Jay said, they're going to expose the excessive exuberance that has been attached to these cryptocurrencies. And I think they're going to be affected badly. In fact, all of us on this panel, I think in our own ways, have been saying this, the risks involved in investing in cryptocurrencies. But who listens to central bankers, right? And I'm afraid it's the time for reckoning has come. I'm a little bit more positive about stable coins if they're done well. Basically, these are digital tokens whose value is pegged to another asset. They can have a good potential as a medium of exchange because they're digital cash, they're programmable, can be put on the ledger, provided their value is fully backed by reserve assets. So the focus of regulation is quite different. We can crack that problem through an appropriate Banco Central de Singapur. I see more promise for stable coins, and almost by definition, they should. Este lo tiene que tener recientito, porque en Singapur ya sabemos que hay un core bastante importante de tema cripto. Decían que este tío es como bien moderno, está bien a favor de la gente en general. All these things that we discussed in the crypto world
él también, ojo, tiene que cumplir su papel como regulador, ¿no? Pero que por lo menos es abierto de mente a estas cosas, ¿no? Claro. Eso es al final, como bien dicen por aquí, que estén hablando tan abiertamente de esto ya es un punto a favor muy interesante. Están hablando con total normalidad de stablecoins, de criptos, de Bitcoin. Sí, sorprende como lo que incluso. son a día de hoy, un activo más. Sorprende incluso que lo estén haciendo de esta manera. La prensa tradicional se va a llevar un chasco hoy, ¿qué va a decir? Se reúnen los presidentes de bancos centrales más importantes del mundo a hablar tonterías. Eso va a ser el titular. Claro. Los nuevos Crypto Bros dirán. Los Crypto Bros, Lagarde, Powell y el de Basilea, ¿no? No me jodas. Los nuevos Crypto Bros dirán. And that's something if we can Se les cae el overcome, discurso, I can see some promise in DeFi. Otherwise, this could be a game stopper. Pero como dicen aquí I en want to Twitch, say that claro, no va a salir en as far prensa as tradicional DeFi, directamente, o con la boca crypto pequeña assets lo and van a digital decir. assets Claro. have a role to play alongside traditional finance. Some of them are working, some of them not going to work. And I think the current Luego revisamos para normalization phase echarnos in una monetary risa. policy is going to O expose lo van a fudear, which are the ones that are promising and which are the ones sacar de contexto that algo. are purely speculative. Thanks. Thank you, Ravi, and I'm Ese sure tío the tiene criptos, distinction you ya te made digo yo. between different animals will be useful Sí, when le ha we faltado will un discuss more precisely Bitcoin Hall. regulation, as Jay Le ha mentioned. faltado decir que... By the way, you use the word cryptocurrencies Exacto, sometimes, and usually we central bankers don't like that much the expression cryptocurrencies because these are not currencies, these are crypto assets. But I'm sure we agree. Christine, do you want at this stage to intervene and react, or do you prefer to focus on No soy central yo, bank response? El medio ambiente, proof of work, proof of stake. Please, you are very welcome. Bonjour. Yeah. Thank you so much. Bonjour, François. And thank you so much Las for cripto las having inventó us. Putin, dirá. And I think it's very fitting, actually, that we discuss this enigmatic phenomenon that took the world in such a stormy way, right in the middle of the museum in the world that keeps probably the most enigmatic painting, Mona Lisa. So thank you for having us in the Louvre. It's just perfect. Just 3 points that I wanted to share with you, which I keep thinking of in relation to crypto assets in general and the impact it has had. First of all, the evolution has been stormy. It went from this sort of cultural hype pushed by libertarians, promoted by Satoshi Nakamoto in his wisdom and total anonymity, to being this tool that is now accepted by the PayPal, Visa, and MasterCard of this world, and which has been abused by whether it was Terra or Luna, but certainly Mr. Do Kwon, who is on the run, is the other side of that enigmatic coin, which warrants the regulation that has been advocated by both Jay Esta está muy en contra, ¿eh? Where evolution has been critically important is this search for yield, which has clearly encouraged and accelerated the process at times when across the world we were in the lower bound. Esta jodió Luna hasta perder todo, yo creo. Tiene pinta. Limited. And third, Compró UST. the world was caught by surprise. And from these regular statements that we all made that, oh, of course it was growing, but it wasn't systemic. Well, we are now at a stage where, you know, between 10 and 15% of Europeans and Americans actually have invested in cryptos in 21. And where clearly regulators, consumer protection agencies, supervisors are now really attentive to developments. So those are 3 interesting aspects: this cultural evolution, the search for yield, and the world caught by surprise that I associate with the development of cryptos that I will go into further details in the second part of this session, François. Thank you. Very much to the 4 of you. By the way, a technical remark, there was some echo. I wonder if... Dice uno, perdona, se me escapó la web de residencia, está diciendo barbaridades, perdón, dice. We could hear quite well. Yo lo único que he entendido es que ha dicho que iba a prohibir la inflación. Iba a prohibir la inflación, ¿no? Y que Luna es una obviously it calls into question an almost philosophical point, the relation Luna sí es un timo, ¿no? Pero between public and private money.
And as all of you have said, it's a question of combining regulation and or innovation in our responses. So as I said, I suggest that our two prominent central bankers across the Atlantic, first Christine and then Jay, focus on their view on the topic. My understanding, and I say it with a smile, that Christine, you intend to focus perhaps a bit more on innovation and CBDC, and Jay, you intend perhaps to focus a bit more on regulation. Perhaps people would have expected the US central banker to focus on innovation and the European one to focus on regulation, but at least it shows you that we are all on the same page of combining both. And Christine, if you agree, you start. Cuidado, Okay. Well, thank you so much, Francois. And very briefly, by way of introduction, the way it was, the disruption, and what we need to do, we central bankers, to stay ahead of the curve and be in the game. So the way it was and the way it is, in a way, is what you just alluded to, Francois. It's this combination of public and private money, public money being the matter for central banks, either cash for individuals or central bank deposits for banks, and private money, where commercial banks were the main player, making up around 85% of M1 and being innovative with new forms of payment, from giro payments to cards to any other things. And both of those, public and private money, actually complemented each other quite nicely. Then came the disruptors, and I could not agree more with Ravi about the distinction that we have to make when we analyze the way forward and the regulatory framework, where we have to distinguish between the crypto assets, the traditional Bitcoins, Ether of this world, and the stable coins. And where I totally agree with Ravi that the crypto assets, not currencies, but the crypto assets are obviously pure speculative assets. And I think that the movement that we have seen in the last 12 months is clear indication of the fact that it is indeed a speculative assets, and certainly not a means of payment, not a very stable store of value. That's one aspect. The second aspect, which is more sí, pues no te das cuenta, se enteró hace un par de semanas lo de la inflación, es normal. The stable coins, which only represent about 10% of the entire crypto universe. So it's very minimal for the moment, but it is promising as long as we don't have players that abuse the system, that pretend that they have liquid assets to back their stable coins, or that it's one for one when in fact it is not one for one, and Terra is followed by Luna. Pero que es algorítmica, no las... So, está tergiversando. That is possibly disruptive, but it is for the moment, as I said, o sea, only 10% ha fudiado of this crypto el tema del el problema de los colaterales de las stablecoins, poniendo como ejemplo a un stablecoin que no tenía un respaldo con colateral. O sea, al que no entiende el tema lo confunde, pero aquí que entendemos no nos dejamos confundir. O sea, o ella no sabe lo que habla, que puede ser, o está mezclando a posta los temas. In Sweden, for instance, there is UST no es un ejemplo de stablecoin colateral fallida, porque no es un stablecoin con colateral. Es un stablecoin algorítmica. Después de lo que dijo ayer, yo creo que es porque no se entera, ¿eh? Puede ser, be not in cash above 10,000 euros. Well, in Austria, they would like to be able to continue to pay more than 10,000 payments in cash. So there is great heterogeneity in the request, but we can see in the surveys that we have conducted that there is clearly an aspiration, a desire for digital payments, much more so than it was in the past, and this is growing. We are now, in the surveys that we've conducted across the 19 members of the Euro area, we have more than 50% of the respondents who say, we want digital payments. Well, less use of cash, demand for secure and riskless payments. Where do we stand? We central bankers, we have been operating as a monetary anchor in relation to the commercial banks and the private money. If we are not in that game, if we are not involved in experimenting, in innovating in terms of digital central bank money, we risk losing the role of
anchor that we have played for many, many decades. And we have historical examples of period where the central bank monetary anchor was están not diciendo, there, no me quiero quedar and sin mi that cacho de la precipitated tarta. crisis Eso es lo que after están diciendo. crisis. That certainly was the case at the time of the free banking in the 19th century. Do we want to go back to those days? Probably not. I would say certainly not from our vantage point, as a result of which we have to respond to the demand for those digital payments in order to maintain the role of anchor that we have been playing regularly. So what have we done here in Europe and with the whole Euro system, including all the central banks that are members, including notably the Banque de France, which has been very active, but also Banca d'Italia, Bundesbanks, and a few others, but certainly all around the ECB. We have decided early on to start experimenting discreetly and try to understand the concept, the preferences, the media that could be used, and the characteristics that should be presented by the digital euro, as we call it. We're not the only one. Back when I started as president of the ECB, there were about 30 central banks that were looking at it. As we speak now, and I have nothing to do with it, the BIS, I think, has done an inventory of who is doing what in the zoo, and there's more than 100 central banks that are currently looking at CBDCs and bancos centrales alrededor del mundo que what están planteándose characteristics it hacer should have. CBDCs. So for us, it's the digital euro project. We will decide in about a year's time whether we actually move into a additional phase and prepare the post-prototype Dentro del phase. próximo We are now año currently in the prototype phase. vamos a decidir si vamos a hacer un prototipo de euro digital o no, si vamos a ir adelante con el prototipo. Ojo, con lo que está diciendo, importantísimo esto último. Not doing badly in terms of vamos a decidirlo and we are dentro del próximo año. What I would like to do, François, is just very briefly go through the characteristics that we see as viene el important. Eurocoin nos van a hacer un airdrop a la cuenta bancaria porque nos estamos quedando sin dinero ya con la caída. Un euro 2 nos tienen que hacer un airdrop. ¿Te imaginas? Eso sí, tiene que ser proof of stake, porque tiene que ser amigable con el medio ambiente. Eso por supuesto. Esa es la gracia de las políticas monetarias de ayer. Por favor, no va a ser. Especially person-to-person payments. Second, it has to be a success. It is not a venture that you can go lukewarm. You have to be 100% sure that it will hacer una meme coin, una stable coin, dicen aquí. There are pitfalls. Será Eurocoin Inu, ¿sabes? If the digital euro is overused, for instance, as a form of investment, it could crowd out commercial bank deposits and affect credit intermediation in the economy. So while we talk about DeFi, which is disintermediation essentially, and finance determined by protocol, the way we are thinking about it includes actually intermediaries and makes sure that commercial banks are part of the system. We also believe that there should be well-designed safeguards that either would include limitations to the holdings or would include a sophisticated tiering system in terms of remuneration in order to prevent that the digital euro become a very attractive investment more than a mean of payment. We want appropriate pricing and distribution via payment service providers because, as I said, it's not something that would be done in abstracto without the intermediation of the commercial banks or other private parties, actually. But certainly the pricing should be right. And all of that is intended for the retail segment of the digital euro, which doesn't mean to say that it would exclude, quite to the contrary, actually, a wholesale settlement infrastructures that is often referred to as the wholesale CBDCs. Actually, that in a way exists already, although in maybe a preliminary and not sophisticated enough form. But certainly the wholesale CBDC must be explored, must be part and parcel of the overall system. And I know this is something that, François, you feel strongly about, as I do. And the settlement infrastructure on which we operate, which has a dimension of digital about it, needs to be significantly upgraded and needs to be made more digital than it is at the moment. And in that respect, if
the counterparties, if the commercial banks with which we operate expect distributed ledger technology to be part of the improved infrastructure payment, then we should certainly be open to it and be prepared to endorse the digital ledger technology as part of this improved infrastructure mechanism. So well advanced on our way and moving into, as I said, prototype phase that would precede the decision by the Governing Council to effectively move ahead with the project. Thank you, Tremendo François. lo que estamos escuchando. Thank you very much, Christine. Ahora hagamos Sharing with un us in análisis. such an open and clear way your thoughts and questions on CBDC, including how to work with intermediaries. And I'm sure it's of great interest for the participants in the conference. Jay, can I now turn to you? And you insisted rightly on the importance of regulation. I know that the Fed's research and reflection on stable coins, for instance, is of Sí, creo que nos da utmost tiempo así interest. rapidito antes de escuchar este otro. Jay, I add that I cannot. Creo que sí, Z. Bueno, básicamente un poco por resumir, empezó Lagarde su discurso. Yo creo que de forma un poco desinformada o maliciosa, una de las dos, fudeando un poquito a las stablecoins. Espera, que está hablando Powell. Sí, espera. Proud history, actually, on working alongside the private sector in support of responsible innovation that encourages efficiency, lowers costs, and brings better products to the public. We do favor responsible innovation, including in crypto-related services or products. I think back to the times when checks kind of became obsolete in a lot of ways, and we were very much in the middle of fostering that transition. The Fed is also roughly a year away from rolling out FedNow, which is an instant payment system that will make instant real-time payments available to the public through their banks. So the whole point of regulation, of course, is to create a level playing field that will allow us to reap the benefits of true innovation while avoiding the pitfalls of regulatory evasion. So turning to regulation, I guess I'll make a couple of higher level points about the regulatory challenge that we all face, and then talk a little bit more about stablecoins, which I agree are to be thought of as quite different from unbacked crypto assets. So I guess the fundamental principle for all of us, I guess, is same risk, same regulation. Some of these crypto activities resemble traditional financial activities, and they need that. They need same risk, same regulation wherever they take place. There are also some novel activities, though, genuinely novel, that are really a paradigm shift. For example, replacing intermediaries with smart contracts or decentralized governance and control structures. And so these novel structures create potential new risks. And I think we have a lot of work to do on that. We've got a lot of work to do across both the more traditional looking parts of DeFi, but especially for the novel aspects of it. An example would be unhosted wallets, for example, which allow users to custody their own crypto assets. However, they can also be used to evade sanctions or engage in money laundering. And there are other novel aspects of it that are quite challenging. Not least, as I guess two of my colleagues have pointed out, the fact that this is a borderless world, and just we look to regulate an entity. And as I think Ravi pointed out, if that entity is an algorithm, how do we do that? So there's a lot of work and a lot of thinking to do to determine what practices are acceptable, which ones are flawed and predatory, what can be done to address these problems. This is new technology. It certainly has the possibility to bring improvements and efficiencies to the financial system. We've got to realize, though, that in some cases, these apparent efficiencies are really superficial in the sense that the cost saving comes from ignoring risks or failing to maintain appropriate levels of assets and liquidity to deal with those risks in good time and bad, and from complying with laws. So those are some higher level points. On stable coins in particular, so as I think others have pointed out, most of the usage of stable coins now is on the crypto platforms. In effect, stable coins are a money-like asset that is used to settle transactions on DeFi platforms. But many stablecoin issuers are talking about it, and there's a great deal of interest, I think, everywhere among potential stablecoin issuers
to reach the general public more broadly, including retail payments and that sort of thing. And I think so. That's really what our main focus here, from a regulatory standpoint, is uh, should stablecoins be used in that way, much more broadly, much more public facing, away from the crypto platforms? What's the appropriate regulatory structure? And we have a group of U.S. regulatory agencies under the leadership of the Treasury Department put together a proposal that, or an analysis and a proposal, and we encouraged Congress to pass legislation, which we think is needed for this kind of stablecoins. I'm happy to say that the House Financial Services Committee here in the United States is working on a bipartisan bill. And that's a very constructive enterprise. I will say that from the standpoint of the Fed, the central bank, we think that the central bank is and will always be the main source of trust behind money. Stablecoins essentially borrow that trust from the underlying issuer, and in many cases these are dollar stablecoins, so they're really borrowing that trust. These are private forms of money. They will be subject to runs if the assets, if their reserves are not full of very high quality assets. So there's a regulatory job to be done there. We also think if you're going to have private money created across the country, really there needs to be a federal role. I would liken it to what happens with the dual banking system here, where there's a very important role for state regulators, but there's also a role for any commercial bank in the United States. There's also a role in licensing that bank to operate at the Fed or another federal agency. And in the case of this, which is money creation, we think it really should be the Fed that does play that role. So that's our principal focus now, I would say. Turning to your question, so cash is not disappearing here in the United States. We still use cash quite a lot. It is declining, not in absolute terms, but compared to non-cash payments, it's declining. And we're motivated by really what Christine was saying, to look very carefully at the potential costs and benefits of issuing a central bank digital currency here in the United States. So we agree that the central bank has always provided the stable, trusted anchor for the currency. That's really perhaps our most fundamental role as central banks, one of the most fundamental roles anyway. So we're looking at it very carefully. We're evaluating both the policy issues and the technology issues, and we're doing that with a very broad scope. We have not decided to proceed, and we don't see ourselves as making that decision for some time. We see ourselves as working in collaboration with both Congress, of course, but also with the executive branch, which brings expertise to many of the issues that we have to deal with here. And at the end of the day, we will need approval from both the executive branch and Congress to move ahead with a central bank digital currency. So we see this as a process of at least a couple of years where we're doing work and building public confidence in our analysis and in our ultimate conclusions, which, as I say, we certainly haven't reached yet. I guess I would just say that's where we are. We've got a lot of work to do. There are many more things to say, Francois, but I'll stop there. Ya fundió suficiente, dice, ahí terminamos. Sí, vamos a hacer el pequeño resumen de lo que ha dicho Lagarde y Powell, que está siendo lo más importante, y a ver si nos da tiempo a escuchar también a este último señor, que parece que es el que más se está enterando del asunto. Bueno, al final el tema de Lagarde es eso. Estaba un poco explicando por qué las stablecoins son un problema. Lo que pasa es que en vez de hacer una perspectiva de la forma en la que Agustina estaba explicando por qué las DeFi son un problema, que era una forma más o menos objetiva, podríamos decir, o objetiva. Christine Lagarde lo estaba haciendo de una forma maliciosa, un poco tramposa, diciendo, oye, las stablecoins son un problema, el colateral puede ser un problema. Mira el caso de USDT, vale, pero es que USDT no tiene un colateral, es una stablecoin algorítmica, por tanto, o no se entera o no se quiere enterar, ¿no? Bueno, poco por esa línea. Y luego hablando de la necesidad de las CBDCs y que la Unión Europea va a plantear dentro del próximo año empezar con un plan piloto. Eso es un poco el resumen. Vamos, que se quieren sumar al carro las CBDCs sí o sí.
Eso es, por parte de Europa lo están viendo y de hecho lo más sorprendente es un poco a pesar del hate que ha estado metiendo Christine Lagarde a la parte de Luna y UST y demás, a ver, están barriendo al final a su terreno, ¿no? Y lo más sorprendente es que estén hablando con tal normalidad, ¿no? De un tema que, bueno, pues hace unas semanas ni siquiera se quería tratar, ¿no? Ni siquiera se quería hablar sobre ello, lo cual es bastante positivo, como bien dicen para los crypto assets, que no están hablando de cryptocurrency, ¿no? No están hablando de criptomonedas, sino de activo digital, de activo cripto. Pero bueno, al final es un primer paso, es un primer buen paso y no tiene, vamos, ninguna mala pinta, ¿no? Tal y como lo están planteando. Y por El la hecho de parte... que... Sí. Sí, no, no, dime. No, no, sí, el hecho de que el presidente del Banco Central Europeo, el presidente del Banco de Singapur, el Banco de Francia organiza este evento, que además comparece el presidente del Banco de Basilea y Powell de la Fed de Estados Unidos, y que hablen con estas cosas, como dices tú, ¿no? Con total normalidad, como lo que son, ¿no? Un activo más o un mundo más dentro de las finanzas, quiere decir que las criptomonedas pues ya no son lo que eran hace 3 años, incluso ni siquiera lo que eran hace 2 años, ¿eh? Han avanzado mucho en aceptación y ahora pues tener esa óptica de que las criptomonedas no son otra cosa que monedas de perritos que traen niños en YouTube, tener esa óptica ya es un poco, ya se ha quedado un poquito desactualizado, ¿no? Eso es una idea de hace 5 años era válida, hoy no tiene ningún sentido. Mira los panelistas que están ahí, ¿no? Si no fuese un tema importante no hablarían de ello, ¿no? Eso nosotros lo sabemos, pero es interesante, oye, pues para el que si a alguien le queda una duda todavía, ¿no? De la importancia de la revolución de las criptomonedas en el mundo de las finanzas, pues bueno, aquí está la prueba que hace falta, ¿no? Sí, desde luego. Y por la parte de Powell Z, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Powell, yo sobre todo estaba enfocado en su discurso más en la parte de la necesidad de regular. También estaba resaltando que por más que las stablecoins estén ahí, eso no va a reemplazar al dólar estadounidense como tal. Bueno, quizás es una visión que se puede compartir a día de hoy, pero yo no sé si eso en el futuro va a ser así, ¿eh? Igual el propio dólar digital se termina comiendo al dólar tradicional. El propio dólar digital del banco, o sea, público estadounidense, ¿no? Pero bueno, en todo caso, haciendo mucho énfasis en la necesidad de regular, cosa que, a ver, tiene sentido desde su perspectiva, ¿no? El USDT, USDC y todas las stablecoins básicamente tienen como colateral el dólar estadounidense, la divisa que le corresponde regular al señor Powell, ¿no? Así que es normal que él barra mucho por esa dirección. Sí, bueno, al final Es cualquier activo que se haya hecho más o menos, o cualquier producto financiero que se haya hecho más o menos grande o que haya tenido una importancia real, ha tendido a la regulación, por lo tanto es un proceso, podríamos decir, normal y lógico dentro de los mercados financieros, lo cual, pues bueno, avanza que estamos un paso más cercano, digamos, de lo que es un marco regulatorio mucho más amplio y una aceptación también mucho más amplia, que ojo, que además eso podría derivar en la creación de nuevos fondos de inversión, fondos cotizados de spot y demás, que es un poquito lo que se iba buscando y demás, y que obviamente la aceptación a nivel global de lo que serían estos activos pues fuese mucho mayor, ¿no? O muy superior, porque al final el que esté descentralizado está muy bien para algunos, pero para esos inversores institucionales o esa parte más, digamos, profesional que mueve una mayor cantidad de dinero, el que haya una carencia de regulación obviamente les echa mucho para atrás. Eso es. Eso es. Escuchemos al del Banco de Singapur, que este parece que se entera bastante. Sí. Ledger to carry out some of the use cases that Christine spoke about, particularly cross-border payment and settlement. You can't have atomic settlement or the mutual exchange of two assets in real time with existing platforms. You need a distributed ledger. You need money that is programmable. That's why there's demand for crypto or digital cash. Now, then there are 4 contenders for digital cash. First is CBDCs, which you raised. Central bank itself issues the digital cash. Second, you have stable coins. Private sector issues digital cash, but is pegged to a fiat currency. And our role is to make sure that peg is solid. Third is tokenized deposits. We haven't spoken about it. Existing bank deposits, a part of it could be tokenized and put on the ledger to carry out all these use cases and benefits. And the same protection that the banks have will apply to these in theory, at least. And that's something we regulators need to think about. Interesante lo que está planteando, ¿eh? La posibilidad, se ha caído el señor, pero está hablando de la posibilidad de tokenizar depósitos bancarios y poder trasladar esos depósitos, por ejemplo, a través de un ledger o intercambiarlos por la blockchain, etc. Como si fuese una especie de... como, claro, como un valor, ¿no? Respaldado por que el colateral sería un depósito bancario, ¿no? Interesante la
Este hombre sabe de lo que habla, ¿eh? Lo tiene muy claro el amigo. Váyatela. Bien interesante el concepto, sí. Está bien informado, vaya. Sí, no, con razón que dicen que sí, que el Singapur es como... En esta parte cripto está bien a la vanguardia, ¿no? Pero vamos, lo ha censurado, dice, demasiadas buenas ideas. Lo ha censurado. Okay. I think that there are many dimensions. One that we need to work it out is the coordination to try to tackle the issue of borderless crypto and in a way like lack of the ability to identify which entities are doing what. Now, given said that, I think that we should not completely sacrifice to think about regulation both through activity-based regulation and entity-based regulation. There are many entities in a DeFi, in the crypto world, that can be identified. For example, who establishes the rules of the algorithms? Date cuenta, crypto who world. takes the decisions about Cuidado. stable coins? Those are centralized entities. As a matter of fact, what we have said in the BIS, there is an illusion of the decentralization. At the end of the day, there are quite well-identified central players that can be regulated, and I think we should move in that direction. I also think that we should have the ability to question the universal application of same activity, same risk, same regulation. For example, a repo done for DeFi purposes by an exchange that doesn't have limits on capitalization, doesn't have liquidity rules, doesn't have leverage rules. They can do repo ad infinitum, without supervision of the collateral that is involved in a repo. Is a repo done in the DeFi context the same as a repo done in the banking system? For me, it's a very different animal. Therefore, I think we should have that flexibility. Por eso señalé que monedas han mencionado con nombre y apellido. Bitcoin, Luna, Ripple. And as a matter of fact, I fully support the view that Christine mentioned at the outset of her intervention. Search for yield, the blow of search for yield was a huge contributor, not the only one, as I said, for the deflation of the crypto world, but had to do a lot with the quasi-Ponzi scheme that was going on because of lack of regulation and abuse of figures like repos. So I think we need to have that nimbleness to do all this. Now, in terms of CBDCs, I think what Jay and Christine has said is precise. I don't have much to add, but I would build a little bit more in the direction of where Ravi was going, and that is, I think CBDC can really become programmable and can facilitate the incorporation into more traditional type of transactions of many of the ideas behind DeFi, like programmability and so on and so forth. So I think that the nimbleness that, for example, stable coins bring to the table should be provided by CBDC. And as a matter of fact, it shouldn't be that difficult. What does stablecoin mean? Stablecoin means it's a digital asset that doesn't have value in itself, and it has to import its value from trusted money issued by central banks. So, but if we have already trusted money, why do we need to export that value to another currency? Well, let's just present that money with the adequate technological representation that would allow for innovation and the evolution of the payment systems and the financial system in the way it is being pursued through DeFi. And Agustin, I push the question on wholesale versus retail CBDC. If I was to be provocative, I would say that the BIS Innovation Hub, to my knowledge, is mainly focused on wholesale CBDC. Do you believe in retail CBDC? Yes or no? I think it's a public choice. I think my basic point is it needs to prove its value,
But one thing that we as central bankers, at least that's my opinion, personal opinion, cannot afford is if the public wants a central bank issued money for retail, we should be ready to provide it. I mean, if the society demands that, we should be able to provide it. I think we should do the work. If people do not want it, well, that's fine. But if people really want it, I think it behooves us to be ready. Thank you. Ravi, we will turn back to Singapore. Sorry for this technical problem we have. By the way, I turn to the organizers. We will perhaps have 3 to 5 minutes at the end from 1 or 2 questions from the audience. So we will see if it's Pero es lo que dice Quinto cuando se flaco en el chat. Don't hesitate. No os preocupéis, confíen en la banca central, que es lo que le falta a las criptos. Eso es el discurso en general. Las criptos son muy buenas, chavales, pero confíen en nosotros que lo vamos a hacer mejor, ¿eh? I'm a bigger fan of wholesale CBDCs than retail CBDCs. As I said earlier, the critical problems we're trying to solve can be solved by programmable money in the form of private stablecoins, tokenized deposits, or wholesale CBDCs. And I think the future landscape will have all three in play. And I think that's not a bad landscape, provided we can regulate stablecoins well. And the other two, will follow suit. Retail CBDCs, I think, is a public choice. It's not required to solve any specific problem of the kind we're discussing, whether it's trade finance, cross-border payment settlement, post and pre-trade capital market activities. You don't need retail CBDC for that. Wholesale CBDC, stable coins, and tokenized deposits can do it. So retail CBDC is a separate choice. I think it's a political economy choice and a public choice. A quick word on stablecoin regulation, which I think is where the crux of our focus ought to be. And Jay has highlighted the things that we're doing at the international community level. I think there are 3 issues we need to pay close attention. Jurisdictional differences in stablecoin regulation, I think, can be very challenging. The thing is this, the same stablecoin can be issued by several entities across multiple jurisdictions. So the same coin issued in the US and issued in Singapore could be subject to different standards. And this is and so we do need regulatory alignment, and this is something the international community is focused on. Then there are the decentralized governance issues with stablecoins that rely on algorithms. This is a huge problem, and we discussed that earlier on. And then third, there is systemic risks. Now, we say that stablecoins are backed by low-risk assets. Now, if they're fully backed by low-risk, high-quality assets, they can pose concentration risks. In times of stress, multiple stablecoin issuers can concurrently suffer from mass redemptions, leading to a fire sale of underlying financial assets, because these are a limited class of financial assets which we regulators would deem as low risk and high quality. So I think this is one risk we need to look at. So, but these are solvable problems, unlike the DeFi problems, which are almost conceptually difficult at this point in terms of regulatory technology to try to solve. I'll stop here. Thanks. Thank you very much. I just check whether Christine or Jay would want to have a short reaction to what Agustin or Ravi said. Up to you. No? Up to you. Okay. Then, if we can have a light on the audience and see whether there are some van a haber preguntas. Yo, aquí. I said for our free online panelists, we have a wonderful audience in Le Louvre. De hecho, yo me había inscrito, en el Banco de Francia. 400 participants. A ver si puedo hacer preguntas por internet. Todos a la vez no, ¿Cuántas manos levantadas? Madre mía. Todos a la vez no, No question. Hay alguien, ¿ves? Apparently there is one question, but do you have a mic? El de rojo. Here? Yo. Agustín. Y ganas de irse a comer unos tacos ahí con el Agustín. Sí, pocas ganas tiene de trabajar. El Powell ya se estaba quejando y dice, oye, que mañana también me toca hacer esto, It will come, dijo, cuidado.
Sí, Powell está diciendo, oye, ya, porque me quiero como a tomar el desayuno. General Forge. Vamos. My question is related to the anonymity of the coins that we are dealing with. Ojo, Cryptocurrency are bearing a lot sobre el of anonimato de las anonymity, and criptomonedas está probably it preguntando. is the reason why a lot of people are using them. Would CBDC bear the same anonymity? And Tema de privacidad con CBDCs. Esa es la pregunta. Nada, vamos. No hay privacidad, verás. I hope the question was clear for everybody. By the way, you use the word cryptocurrencies, which was the best way to stimulate the 5 central bankers who are here. But I don't know who would jump on the question. And ¿Quiere hablar Powell? Lagarde también quiere hablar. ¡Ay, Dios! Ojito, que se viene. Sure. I'll just say briefly, Francois, that we haven't made, as you know, decisions to proceed or not, but we issued a discussion paper in January of this year, and we said that we think that there are 4 characteristics of, if we were to pursue a CBDC, it would at a minimum have the following 4 characteristics. First is intermediated. Second is privacy protected. But third is identity verified. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer instrument. And fourth is transferable or interoperable. So we would be se va a identificar a la persona. KIC. Eso es. Wallet con KIC para usarse. Es lo que está tratando de decir. Lo ha dicho, as well. KIC para usar la wallet, para poder usarlo. Te van a dar como si fuese una cuenta bancaria con tu identificador y listo. En eso se basa la centralización. Aquí está tu wallet con tu nombre y tu documento de identidad puesto ahí. Toma tu Eso wallet. es. Very briefly, François. Venga, va. 2 things. One is when we surveyed Europeans, the first concern that they had, in addition to the support to the digital euro, was privacy. Privacy is first and foremost on their mind when we develop the digital euro. In terms of anonymity, there would not be complete anonymity as there is with privacidad sí, anonimato no. But there would be a limited level of disclosure. Anda ya, que somos tontos aquí. Venga, señora. Venga, privacidad señora. muy importante, pero anonimato no. Nothing to add. Sí. A ver qué dice, ¿No va a responder el otro, el de Singapur? ¿Cómo se sacan las máscaras? Our 4 panelists. ¿Cómo le gusta? Privacidad sí, anonimato no. Ya, this appreciation was shared with the audience, but it was really está la cifra. Privacidad entre usuarios, pero anonimato entre lo que es banco y cliente no. Or to conclude, but perhaps 2 or 3 Tranquilo, eso es como el WhatsApp que está cifrado, es privado. First, about the financial stability issue, you concurred probably to say that it's less cyclical and linked to monetary normalization and more structural and linked, Agustin, to the interconnectedness or the border between DeFi and the classical financial system. Second, regulation. Es como los teléfonos, son privados, ¿verdad? Nadie escucha las conversaciones. About that. We have to regulate different animals. We will have this difficult debate about activity-based and entity-based, probably combining both of them. But we need, I strongly stress it, a consistent. Solo los delincuentes quieren privacidad, ¿verdad? If not, we will not be efficient because it's an international phenomenon. Qué vergüenza. And third, and I would conclude with that, this debate about public versus private money. It's probably slightly philosophical, so to say. Is our debate today about regulating private innovation, which already brings much, and Jay and Ravi, you were very eloquent on this issue. Dime tú cómo respondí a esa pregunta sin decir lo que ha dicho. We central banks to go further and still providing public money in this new tokenized. Pero si a alguien nos le quedaba claro, ahí está. It's public choice. There will be perhaps different answers from different jurisdictions. We will see what are our fellow citizens' expectations. In Europe, Christine was very clear about the fact that there is probably a significant expectation. So it's not only a philosophical issue, it's also a political one, probably in the strongest meaning of the word. This is also what Commissioner McGuinness was referring to in a speech. Having said that, I will stop there. Ya que te lo confirmen así, para que le quede duda. Warmly.
And now coming to our next roundtable about decentralized finance challenges and opportunities. Va a haber una nueva mesa redonda, pero ya no vamos a contar con las personalidades que estamos. Aquí va a estar alguien de Goldman Sachs y tal, pero ya no van a estar nuestros queridos amigos en este momento ya. O sea que si quieres, Scott, hacemos un pequeño debriefing, ya que estamos con el inglés. Sí, creo que sería interesante, sin duda. Sí, la verdad es que, te digo, a mí me ha parecido... No son ese tipo de cosas que tengan un efecto inmediato en el mercado muy importante. No es que estemos viendo, de hecho Bitcoin está subiendo, por cierto, Bitcoin está subiendo 5.6%. Pero sí me parece, más que relevante para el precio, me ha parecido muy interesante lo que hemos escuchado. Viene a confirmar un poco algo que de hecho yo había hablado muchas veces en stream, que es la posibilidad de que las bancas centrales se interesen por hacer CBDCs, es decir, monedas de banca central, criptomonedas de banca central, con la intención última de, sí, bueno, ofrecer algunas ventajas propias de las criptomonedas, como la facilidad con la que se pueden transferir, los bajos costes de las transferencias, etcétera, la inmediatez de las transferencias, de las transacciones, que es una cosa bastante interesante del mundo de las criptomonedas, en comparación con los sistemas tradicionales de compensación de cuentas bancarias y tal, que es bastante más robusto. El sistema bancario moderno, de hecho, si no fuese por el Internet, es un sistema de los años 50. O sea, es una forma muy, muy anticuada de manejar las cosas, ¿no? En todo caso, ahora se confirma nuestra preocupación principal, que era obvia, pero bueno, se confirma para el que no lo tuviese claro, que es que tanto Powell como Lagarde, como básicamente cualquier banquero de banca central, si mañana establecen CBDCs, no van a ser anónimas. Lo que probablemente hagan es que te obliguen, para que tú puedas utilizar ese dinero, a tener una wallet identificada con tu nombre. Y si luego las CBDCs se popularizan y se establecen como la forma, digamos, por defecto de transaccionar, probablemente te obliguen. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo me van a obligar? Pues muy fácil. Ahora por ley solo se pueden pagar los sueldos por allí, solo se pueden pagar impuestos por esa wallet, solo se puede pagar la seguridad social, por eso te obligan, ¿no? Al fin y al cabo, a utilizar eso. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que a día de hoy, cuando tú haces una transferencia bancaria o cuando tú haces una transacción con una tarjeta de débito, esa información queda registrada, sí, pero queda registrada en un banco privado que no entrega esa información de forma automática al gobierno. No es como vosotros creéis, ¿eh? De hecho, el banco solo entrega esa información si se cumplen ciertos preceptos de la ley de blanqueo de capitales y ni siquiera lo entrega a Hacienda, a la administración tributaria, al menos en España, ¿no? Sino que la entrega el CEPLAC, que ya digo que no necesariamente le va a importar lo que tú estás haciendo desde hacer. Más allá de una orden judicial, normalmente un banco no entrega esa información. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que las CBDCs podrían ser la tumba ya de la privacidad financiera de la gente, porque el gobierno, en este caso, podría saber en todo momento, en cualquier momento, podría saber qué estás haciendo, dónde compraste, cuándo compraste, a qué hora compraste, etcétera, o vendiste o transaccionaste, etcétera, ¿no? Para los estados es una ventaja porque aumenta su control sobre la población, ¿no? Para efectos políticos o lo que sea que se esté haciendo en cada momento, también depende del gobierno que esté en cada estado, ¿no? Y también, por supuesto, para la recaudación tributaria, ¿no? Eso ayudaría a reducir la evasión tributaria de una forma brutal, ¿no? De hecho, se podrían establecer impuestos automáticos vía smart contracts. Es decir, es una cosa muy interesante a explorar, ¿no? Imagínate. Claro, imagínate. O sea, podría cobrarte impuestos de forma automática. Imagínate eso, ¿no? Entonces, yo creo que para los bancos centrales es una ideaza. Ahora, ¿dónde nos deja eso a nosotros? En una situación irónica nos deja, que es que el Bitcoin, ¿no? Que venía a salvarnos de las élites y no sé qué, y el white paper de Satoshi Nakamoto del 2008, que podéis ir a leer y es muy romántico y tal. Bueno, pues lo que vino a salvarnos es lo que nos termina destruyendo, ¿no? Y es decir, lo que vino a salvarnos, ¿no? Que es las criptomonedas, la descentralización financiera, tal, se va a convertir en la herramienta probablemente que la banca central utilice para terminar de dominarnos aún más, ¿no? O sea que es irónico esa vuelta, ¿no? Ahora, eso es la parte filosófica, por decirlo así. ¿Cómo nos deja eso en la parte del mercado, en la parte de especulación de mercados financieros? En mi opinión, creo que es incluso hasta positivo, porque reconoce, y esta conferencia que hemos visto es un reconocimiento clarísimo de eso, reconoce el papel de las criptomonedas en las finanzas, dentro de las finanzas, y por supuesto eso abre las puertas a que la capitalización del mercado cripto en su conjunto siga creciendo a largo plazo. No estamos hablando de que pumpee Bitcoin hoy, ¿no? No estamos hablando de eso, pero sí de que esto es una muestra más de que las criptos están aquí para quedarse y que no son simplemente un Ponzi, comillas, comillas, que mañana va a desaparecer, ¿no? Por si a alguien le queda alguna duda sobre eso. Así que bueno, eso es un poco lo que yo saco de
de esto. Parte negativa, por lo que tiene que ver con los ciudadanos y la parte política, es bastante negativo. Pero en lo que tiene que ver con las finanzas, de hecho, pues oye, diría que es hasta positivo lo que hemos visto. Sí, finalmente la tecnología blockchain no implementada pues de la manera en la que la quieren implementar va a permitir que se pueda gestionar o se pueda controlar de la manera en la que has comentado, pero por la parte de regulación y mercado financiero, vamos, creo que se puede considerar esto como algo, podríamos decir incluso positivo en cuanto a aceptación de los criptoassets, ¿no? Como han dicho, de los criptoactivos en general. Y bueno, pues creo incluso que podría ser más positivo de cara sobre todo eso, a la aceptación y a que se puedan generar o a que se puedan crear nuevos fondos y nuevos productos de inversión que puedan ser muy llamativos para otros inversores que ahora mismo pues tienen, podríamos decir abiertamente, miedo de entrar en el mercado cripto tal y como lo conocemos ahora mismo porque, bueno, pues hay pequeñas o algunas dificultades, ¿no? Tú piensas que se ha criticado mucho por parte de Estados Unidos, de la autoridad pública estadounidense, la aprobación del ETF de spot de Bitcoin. Se lleva esperando un montón de tiempo que se apruebe algún ETF, algún fondo cotizado de Bitcoin en Estados Unidos. No se ha aprobado ninguno. Se ha aprobado de futuros, pero no de spot. Y los spot tienden a tener un efecto mucho más alcista. Oye, quizás este discurso un poco más, digamos, cercano, amigable al mundo cripto, puede impulsar que finalmente la SEC apruebe el ETF de Grayscale, que sería una cosa bastante positiva para el mercado. Sería ya Bitcoin en Wall Street oficialmente, o sea, ya está. O sea, el que te diga que esto es un Ponzi es chico, esto cotiza en Wall Street, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, podría ser positivo, ¿no? Que nos vamos a tener que tragar las CBDCs y tal. Bueno. Ahora, también te digo una cosa, ¿en qué lugar deja esto a las stablecoins? Cuidado, que igual... Bueno, al No final, sé. si hay una regulación, ¿no? Estamos hablando de que digamos, el movimiento, ¿no? De stablecoin en lo que van a ser los exchange, los intercambios y demás, no va a ser, pues, bueno, como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Sino más bien como conocemos en los brokers, ¿no? Que tú puedas hacer un depósito y una retirada en euros, en dólares, en cualquier divisa de ese estilo, Dime ¿no? una cosa, dime una cosa. Voy a ver si hacemos una encuesta ahí en Twitch también. A ver qué opináis de vosotros también. Vosotros, y tú en este caso creo también, ¿tú crees que dentro de 5 años estaremos tradeando contra USDT o estaremos tradeando contra USD oficial estadounidense? Ojo, porque... Es decir, el próximo año no, pero en 5 años estaremos usando USDT todavía. Igual se lo cargaron para ese entonces, Sí, a ver, ahí hay que tener un poco una visión, podríamos decir, cortoplacista, ¿no? A pesar de que sabemos que estas cosas finalmente demoran su tiempo y demás. Christine Lagarde ha estado comentando que van a presentar el proyecto de cara al año que viene y demás, pero podríamos estar hablando de que a pesar de que se demore en el tiempo, podemos estar hablando de 3, 4, 5 años vista, ¿no? De cara a que podamos ver algún tipo de evolución por parte de estos bancos centrales. La cosa es que no está tan lejos, ¿eh? Y además teniendo en cuenta la corta vida que tiene Bitcoin, estaríamos hablando de que, bueno, pues es en nada, ¿no? Estamos hablando de un 50% prácticamente de su vida actual. Y claramente al final, pues los mercados financieros en general, eso nos lo enseña muy bien, y sobre todo la que es la parte cripto, un mercado cripto que se mueve al final muy rápido, muy violento, no muy brusco, muy volátil, nos enseña que nos tenemos siempre que adaptar y acomodar, ¿no? A lo que vaya viniendo. Y si esa es la nueva normalidad, pues habrá que trabajar con ella y vivir con ella, al igual que se está haciendo ahora, pues con lo que tenemos ahora, ¿no? Porque USDT sí que es cierto que ha sido un poco la stablecoin predominante en todo momento, pero han ido saliendo otras stablecoin que ya hemos estado viendo como han ido además ganando una gran cantidad de importancia y de relevancia, como ha sido USDC o como ha sido BUSD, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de esas dos. Nada que ver luego, por supuesto, con stablecoins algorítmicas, que eso ya luego es otro mundo. Eso es otro mundo. Yo ahí, bueno, aquí no se da consejo financiero, pero yo sinceramente en eso he intentado mantenerme al margen. Me parece, a día de hoy siguen siendo experimentos. Perdón si soy anticuado en eso, pero me gustan más las stablecoins respaldadas con colaterales que las stablecoins algorítmicas. Igual los más modernos me llamarán anticuado, ¿no? Pero yo de momento no lo veo y la única experiencia que ha habido importante ha sido un fracaso, ¿no? Que es lo de Luna. Bueno, Pero, también sí. cuidado con decir anticuado porque a No, veces... alguien me podría decir, qué anticuado que eres, ¿no? Sí, Tienes que no, creer no. en los smart contracts y en el futuro. Pero claro, eso es el futuro y ahora mismo estamos viendo cómo no es el presente y estamos viendo precisamente cómo esas stablecoin algorítmicas no han ido muy bien, ¿no? Tenemos el caso de Luna y bueno, tenemos el caso, me parece que es la de TRX, ¿no? La de Tron, que tampoco es que, bueno, pues haya tenido demasiado movimiento, pero ahí está, ¿no?
las primeras pruebas normalmente, ¿no? En cualquier parte no suelen salir muy bien, pues oye, mejor mantenerse precavidos, ¿no? En ese También punto. depende del interés del inversor. O sea, yo te soy sincero, si por mí fuese, yo tradearía, tradearía contra USD. Es decir, yo uso USDT en tanto en cuanto su valor está asociado al dólar. No me interesa tanto USDT como el colateral que está detrás. Es decir, Eso es. hay gente que sí le interesa, por la razón que sea, pues o por distintas estrategias de staking o de lending o de distintas cosas, puede especular con stablecoins y tal. A mí la stablecoin, en este caso USDT, a mí, o sea, si fuese USD sería mejor, me explico. A mí me encantaría que fuese dólar estadounidense tal cual, ¿no? O sea, yo le veo ese enfoque, ¿no? Al final, Quizás... tú Sí. piensa para cualquier público o para cualquier usuario que diga, no, pero es que la stablecoin mejor, pero es que USDT, USDC, BUSD, vamos a ver si están ligadas al dólar y teóricamente estamos hablando, ¿no? De que tiene el mismo valor, ¿no? Uno a uno, la stablecoin con el dólar, ¿qué más va a estar dando trabajar con dólares como tal que estar trabajando con una stablecoin ligada al dólar? Pues oye, sería mucho más cómodo finalmente el estar trabajando simplemente con el dólar en sí mismo, ¿no? Y además, ojo, porque al final, si tú obtienes algún tipo de beneficio y demás, la finalidad de ese dinero, la finalidad de ese capital, la finalidad no va a ser volver a reinvertirla o retirarla. Y para retirarla, tú al final lo vas a tener que pasar a bien sea dólares o bien sea euros, comiéndote además una comisión por la transacción que sea. Y estamos hablando de que al final la comisión también pues es un dinero que ahí se está pagando y ahí se está, entre comillas, perdiendo, ¿no? Por lo tanto, si tú estás negociando directamente con dólares, te estás ahorrando una transacción, ¿no? Te estás ahorrando ahí un paso que podríamos decir que se puede considerar como incluso innecesario, ¿no? En algunos puntos. Sí, no, salvo que estés transaccionando directamente con stablecoin, que sí se puede dar el caso, pero todavía no es algo tan... O sea, hay muchas plataformas, servicios y tal, pero todavía no es una cosa completamente extendida. Además que cuando uno tradea con stablecoins, eso es una cosa que yo creo que es bien importante tenerla en cuenta. Un USDT no es un USD, es una criptomoneda. Lo que pasa es que está respaldada a su valor con un colateral que es el dólar, ¿no? Cuando tú estás usando USDT o USDC o incluso cualquier stablecoin realmente, estás asumiendo un doble riesgo realmente. Y el doble riesgo deriva de que, primero, estás dependiendo del valor del dólar, eso obvio, ¿verdad? Si el dólar sube, si el dólar baja, etcétera. Y además estás dependiendo de la propia criptomoneda como tal, de su estabilidad, de que su respaldo sea correcto, o si es una stablecoin algorítmica, de que su algoritmo funcione bien, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí porque, ojo, insisto con esto, no es que yo quiera fudear y esto tampoco es su intención, ¿no? No es que estamos aquí fudeando las No, no, en stablecoins de absoluto. repente, nosotros también las utilizamos día a día, ¿no? Pero sí hay que ser muy conscientes de que un USDT no es un dólar y hay que ser conscientes de los riesgos que son intrínsecos al hecho de que, bueno, al fin y al cabo es dinero privado, ¿verdad? O sea, no es, y que tiene ese riesgo adicional de ser dinero privado. Si el día de mañana, me estoy inventando, es un ejemplo, esa orden judicial que se emitió en Estados Unidos que le ha pedido a UCT que justifique el respaldo de ese tal. Suponte que se descubre que el respaldo es insuficiente o que el respaldo tiene deuda basura o deuda de Evergrande o lo que sea, que se especulaba con eso. Joder, podría ser una catástrofe para el USDT. Entonces, tienes un doble riesgo ahí, ¿no? O sea que, bueno, hay que tener cuidado. Yo sí creo, sinceramente, que dentro de 5 o 10 años, no sé cuánto tiempo exactamente, ¿no? Pero que eventualmente estaremos tradeando o nos forzarán de cierta forma, de una forma u otra, a tradear con CBDCs. Porque al final, mira, Christine Lagarde ha dicho, bueno, unas barbaridades, ha fudeado, ha dicho tonterías, ha confundido, queriendo o no, lo de Luna con tal, bueno, ha hecho un relajo ahí de exposición. Pero ¿sabes qué? Ha dicho una cosa muy clara y ha sido muy honesta en esa parte. Y es que lo ha dicho tal cual, no se quieren quedar fuera. No se quieren quedar fuera. O sea, los bancos centrales ya se han dado cuenta de que el fenómeno cripto es absolutamente imparable, que esto no son moneditas de perritos de internet, sino que es una cosa un poco más seria que esto, y que no se quieren quedar fuera de meter la mano, literalmente, de meter la Ujú. mano y de regular. De hecho, la exposición que hemos visto ha sido un poco macabra por parte, menos del señor de Singapur, por parte de los otros tres, porque ha sido un poco como, date cuenta el tono, ¿no? Los tres más o menos han venido a decir, oye, las criptos están muy bien, ¿vale? Son muy guapas las criptos, fantásticas. Qué bonito invento, ¿eh? Gracias, Satoshi Nakamoto, qué bonito. Ahora, las criptos tienen algunos problemas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, son problemas que todos estamos de acuerdo. Vale. ¿Sabéis quién puede resolver esos problemas? Nosotros. Nosotros. Ajá. Ah, o sea, mira el argumento, ¿no? Entonces, oye, qué bonitas las criptos. Vamos a venir a ayudaros, chicos. Entonces,
ese fue el discurso, ese es el resumen de lo que hemos visto hoy, básicamente. Dicho de formas distintas y con mayor o menor talante, porque Christine Lagarde, bueno, tal, Powell por lo menos expone mejor, pero ese es el resumen de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y joder, pues creo que nos forzarán tarde o temprano a pasar por el aro, desgraciadamente. Sí, y por finalizar un poquito, Z, con el tema de las stablecoin, algo que es bastante importante y que llevamos comentando desde hace ya varias semanas, podríamos decir incluso varios meses, con el tema de las stablecoin, ¿no? Al final, el estar también utilizándolas, el estar trabajando con ellas supone un riesgo también, quizás podríamos decir un poco más elevado, un poco más incrementado, y por ello una de las cosas que tanto Z como yo estamos haciendo es diversificar entre las propias stablecoin, ¿vale? Es algo que llevamos hablando durante bastante tiempo, y lo que hacemos pues no es trabajar únicamente con una stablecoin como podría ser el USDT, sino que trabajamos con USDT, USDC y BUSD principalmente, ¿no? Aparte de eso, o además de eso, lo que vamos haciendo es periódicamente algunas transacciones y algunos cambios a lo que podría ser, por ejemplo, el dólar como tal, USD, o incluso el euro como tal. También, además, intentando aprovecharnos, ¿no? Pues de estos movimientos correctivos, dado que nosotros nos encontramos en Europa y nos interesa también pues tener esos euros, ¿no? Que es al final lo que utilizamos diariamente. Por lo tanto, la diversificación de la parte de stablecoin también consideramos que es un aspecto importante, y bueno, pues tener la mayor precaución posible con lo que sería también USDT y con esos factores, ¿no? que siguen siendo pues clave, ¿no? Y que podrían derivar pues en algún movimiento un tanto más feo por parte de esa stablecoin. Y no sé si tienes algo más que comentar, Z. Si no, me gustaría que echemos un repaso muy rápido de cuáles han sido esas criptos que han comentado, porque a lo mejor hay que ponerles un poquito más el foco, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? Porque, oye, que las hayan comentado es porque realmente tienen importancia, realmente tienen relevancia, y a lo mejor las están teniendo en cuenta para algo más. Sí, no, antes de eso, simplemente decir, estoy compartiendo en Twitch, en el chat, un vídeo que subí la semana pasada explicando un poquito qué son las stablecoins, qué tipo de stablecoins hay, porque el señor Agustín ahí confundió también el tipo de stablecoins que habían, las con colaterales, las colaterales con fiat, las algorítmicas. Bueno, en ese pequeño vídeo se explica un poco qué son las stablecoins para que entendamos el concepto bien, explicado de forma súper sencilla, y un poquito pues explicando lo que tocas decir, Scott, ¿no? El tema de la diversificación. Un poco para el que tenga un poco más de duda, oye, esto me mareo con esto de stablecoin, bueno, ahí hay una explicación bien clara. Perfecto. Lo de las criptos, ¿qué dices? Se mencionó, si no estoy mal, a ver, el reconteo. Se mencionó Bitcoin, se mencionó Ethereum, Luna, UST y Ripple, es decir, XRP. Si no me equivoco, esas fueron las que se mencionaron. Es interesante lo de Ripple, ¿eh? La tienen muy en cuenta por el tema de bueno, pues la asociación que tiene, ¿no? Con toda la parte bancaria y demás. Ripple, dicho de forma fácil de entenderlo, para que no nos enfrasquemos en una conversación larga, porque puede haber gente que me diga, no, eso no es así y tal, pero en resumen, Ripple es la moneda de los bancos. La moneda, o sea, la moneda, digamos, que pretende ser o que aspira a ser algún día la moneda de los bancos, ¿no? Los que son amigos de Visa, los que son amigos de Mastercard, o sea, los que están un poco más por ese lado, ¿no? Bueno, a ver, cumple su papel, no es mi moneda favorita a nivel fundamental, como podéis imaginar. Ahora, eso sí, es una moneda que ha mantenido su valor bien, o sea, a ver, dentro del bear market que estamos, ¿no? Pero dentro del mercado bajista que estamos, Ripple se ha comportado relativamente bien, es una moneda que lleva bastante tiempo en el mercado, probablemente prospere en el futuro, probablemente ese problema judicial que tiene se termine solucionando en su favor, incluso. Bueno, tiene buena proyección Ripple, pasa que bueno, no sé, ¿tú cómo lo ves a nivel técnico? También es que ahora mismo, claro, ahora mismo también, como está el mercado. A ver, es bastante complicado, sobre todo el tema técnico en estos momentos, porque Ripple, recordemos que ha estado presentando movimientos bastante agresivos en estas últimas sesiones. Y, a ver, sinceramente, echando un vistacito en el medio plazo, sí que es cierto que ha sido una moneda bastante polémica, ¿no? Podríamos decir. Ha estado teniendo variaciones muy abruptas, muy bruscas durante todo el tiempo. Es una moneda que viene ya, una criptomoneda, un criptoactivo que viene ya desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de que en el bull run 2017-2018 ya estaba, y que además tuvo un peso en ese momento bastante importante, bastante relevante, y sabemos que ahora mismo pues también está presentando bastantes volatilidades y movimientos agresivos, ¿no? Además, como se trata de una criptomoneda que tiene bastante relación con el tema del sector bancario y demás, pues aquí hay un par de opiniones completamente, digamos, contrarias la una con la otra, ¿no? Personas que consideran o que creen que puede ser un muy buen activo, que puede ser una muy buena
buena oportunidad, ¿no?, para trabajar con ella, teniendo en cuenta que está habiendo un apoyo externo, y otras personas que dicen, no, la banca no, la banca son los enemigos, ¿no?, y que prefieren pues mantenerse completamente alejados, ¿no? Estamos un poquito con el panorama que tenemos en Ethereum, ¿no? Con Bitcoin sabemos que hay normalmente un mayor consenso, ¿no?, de cara a que gusta más o gusta menos, pero habitualmente suele gustar más en todos los aspectos. Con Ethereum sabemos que hay pues dos bandos bastante claros. Con XRP podríamos decir. Pensé que se Ethereum, vale, o sea, Bitcoin. Claro, no con Bitcoin, pero ahora podemos decir que con XRP todavía se acentúa, ¿no?, un poquito más lo que es esa controversia de decir, vale, los que lo adoran están muy bien posicionados, los que lo hatean a saco pues están claramente también posicionados en ese otro punto. Y en cuanto a lo que son los niveles técnicos, la verdad es que es una cripto que presenta bastantes irregularidades y es como para tener muchísimo cuidado con eso, ¿eh? No es una cripto, no es un activo que presente movimientos orgánicos, naturales y demás, sino que está muy sometida a movimientos muy extremos, tanto alcistas como bajistas, y que claramente es como para decir, oye, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Sí, no, en XRP está claro, hay dos bandos y te digo una cosa, yo no llevo XRP en el sentido de holdearlo, porque no, bueno, de hecho les voy a comentar una cosa sobre, que me voy a sumar, tú ya lo sabes, al reto de Spot, les voy a comentar un poco sobre eso. Pero, fíjate, yo sí soy de los que cree que si hay que ponerle las fichas al caballo del malo, hay que ponerle las fichas. Aquí al final, vamos a ver, hay aquí dos cuestiones. La cuestión política, filosófica, opinión, religión, etcétera, que eso podemos debatir, podemos conversar, nos tomamos una cerveza y lo hablamos. Y otra cosa son las inversiones, las finanzas y el posicionamiento del mercado, ¿no? Y desde esta segunda óptica, oye, a mí me da igual que Ripple sea la moneda del Banco de Basilea y la moneda de los malos y el grupo Bilderberg y los Illuminati. A mí me da exactamente igual eso. Si esa moneda va a performar bien, la voy a llevar en el portfolio. Y creo que en este caso Ripple sí va a ser una moneda que va a seguir estando ahí presente. Ahora, con el asterisco, con la nota al pie de que estamos en un mercado bajista, un cripto invierno, todas las criptomonedas ahora mismo presentan un riesgo elevado, están todas en niveles muy bajos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es una moneda que va a perdurar, ¿eh? Por el apoyo que tiene detrás. Aunque no sean las personas que más nos gustan, pero tiene el apoyo detrás. Al final, desde el punto de vista especulativo, nos puede gustar algo más o menos, pero es lo que hay, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de otros ejemplos que son un poco más neutrales, no tanto mercado cripto. Podríamos hablar, por ejemplo, de Apple. Sabemos que hay mucho hater y mucho amor, ¿no?, por Apple, opuestos también, polos completamente opuestos. Pero, aunque seas hater, hay que reconocer que Apple performa muy bien a nivel bursátil, que la filosofía de empresa es muy buena y que claramente pues tiene su importancia, ¿no? No por, en este caso, decir, no, pero es que los iPhone no me gustan, no, pero es que los Mac no me gustan, no voy a invertir en Apple. Ojo, cuidado, ¿vale? O sea, ahí al final estamos sesgando, ¿no? Estamos metiendo una opinión bastante subjetiva. Dice, ¿cómo voy a comprar un móvil de 1000 euros? Bueno, mira cómo sube la acción. Eso es, claro. O podríamos hablar otro ejemplo también bastante controvertido, que sería Tesla, ¿no? Hay mucho amante, hay mucho hater de Tesla, ¿no? Pero aún así, oye, la empresa performa como performa, funciona como funciona, y vale, sí, por mucho que esté cotizando a PERs bastante altos, pues sabemos que es una empresa que está ahí y que ha evolucionado de la manera en la que ha evolucionado, ¿no? Por mucho que se sea hater de algo, o por mucho que se quiera mucho algo, hay que ser conscientes de que a nivel bursátil, a nivel especulativo, no debemos dejarnos llevar por ese sesgo. Tenemos que trabajar, obviamente, en lo que es la interpretación de los gráficos, en lo que es la interpretación de lo que estamos viendo, y si hay que sumarse, pues hay que sumarse, ¿no? Y ojo, porque voy a hacer un pequeño inciso también para el que le guste investigar un poquito. No solamente tenemos XRP, Z, tenemos también la hermana pequeñita, la que ha venido después, ¿no? Que es XLM, ¿no? Stellar Lumens, me parece que se llamaba. Sí. Así que aquellos que tengáis interés, echarle un vistacito a la cripto, no solamente a nivel técnico, sino también un poquito lo que es el proyecto en sí mismo, ¿no? Porque tiene bastante relación, podríamos decir, con XRP, y claramente pues podría ser algo interesante, ¿no? Para visualizar y para revisar de cara a los próximos días. De hecho, XLM en su momento, hace unos meses, ya había entrado en un acuerdo comercial con MoneyGram, que es una empresa de envío de dinero similar a Western Union. Seguro que muchos las conoceréis. Y la idea era que la red Stellar sirva como plataforma para poder enviar, de cierta forma, hacer un puente entre el fiat, entre el efectivo, en el que tú vas a la sucursal, entregas el dinero y al destinatario le llega en cripto, ¿no? O viceversa. Es decir, estaban planteando eso, que me parece interesante, porque, por ejemplo, sistemas de envío de dinero como Western Union, cuidado, no me quiero, o sea, esto creo que es una conversación interesante, a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento también. Cuidado a Western Union o a MoneyGram le pasa como a Kodak, ¿no? Es decir, por no adaptarse muere, ¿no? Entonces MoneyGram en ese sentido ha dado el paso de decir, oye,
estamos claros que las criptos están empezando a ganar protagonismo, vamos a asociarnos con alguien. Bueno, se han asociado con XLM para que sirva de plataforma a través de, digamos, hacer esa especie de simbiosis entre el mundo de lo físico y el mundo de lo digital, ¿no? O sea que, bueno, interesante. Ojo, eso todavía no está implementado, ¿eh? O sea, los clientes de MoneyGram no es que pueden acceder a ese servicio todavía, pero ya se había anunciado hace unos meses esa colaboración y poco para que, ¿no? Pues ya que comentas XLM, para que veáis, ¿no? Que algunos de estos proyectos no son moneditas de un equipo ahí random de internet que se hicieron en LinkedIn ayer, no, o sea, son empresas serias, en acuerdos serios, al menos estas que estamos hablando, XLM, Correcto. Ripple, o sea, son jugadores serios en el mercado empresarial, ¿no? Correcto, y hay que decir que desde mi punto de vista Uy, creo que es una... Sí, lo estoy viendo ahí que se está desplomando. Desde mi punto de vista creo que es una buena, digamos, rama para actualizarse, ¿no? Esas empresas, porque hace poco también salió una noticia bastante interesante, ¿no? Había una cartera, un usuario enviado no sé cuántos millones de dólares y el coste de la transacción había sido de tan solo $1. Hay que ser muy conscientes de que los costes de las transacciones por lo que es la blockchain actualmente son ínfimos. Está bien, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una transferencia bancaria en prácticamente cualquier banco, ¿no? De Europa, a pesar de que algunos tienen comisiones cero, hay varios que tienen bastantes comisiones, o si quieres hacer una transferencia inmediata te van a cobrar una y en comisión Europa es barato, de 5 euros o cosas así. Sí, y en Europa es barato, ¿no? O sea que O sea, los todavía... amigos de Latinoamérica que te lo digan. O sea, es una locura, es abusivo a más no poder. Comparando incluso, ¿no? Con la parte de Europa, ¿no? Que sabemos que más o menos los precios están ahí controladillos. La parte cripto es, podríamos decir que incluso roza lo absurdo. Estamos hablando de que una transacción por la red B20, ¿no? Que es la red BSC, te puede costar 30 centavos. Estamos hablando de que una transacción por la red Tron, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, puede estar costando 80 centavos o $1, ¿no? Podemos estar hablando incluso de que una transacción por la red de Ethereum puede estar costando 3, 4, $5 como mucho, ¿vale? O sea, a ver, que está por supuesto claro que No, Ethereum se congestiona y te pueden cobrar no, $300, ¿vale? Que a mí también me ha pasado sí, el ir a hacer pero una la transacción y encontrarme BSC, con tal, pero, claro, hostias, la Tron. Oye, yo te doy mi ejemplo. El otro día le tenía que pagar a mi hermano un dinero que debía, que eran $500. Y le digo, ya, a ver, te hago una transferencia bancaria internacional, no sepa, sino internacional, que va a tardar 3 días en llegar y que me van a cobrar de los $500, le tenía que mandar $500, ¿vale? Y yo iba a mandar en euros. Tengo que hacer, me van a cobrar el spread, la comisión por cambio de divisa, la comisión de gestión y la comisión de envío, ¿vale? Al final, iban a ser como 540, me iba a gastar como $40 entre Le digo, y además va a tardar 2 o 3 días en llegar. ostras. Eso, o te hago o me pasas tu wallet y te mando 500 BUSD y se acabó. Y Y me mucho cobran mejor. 15 céntimos y llega inmediatamente. ¿Cuál crees que fue la opción por la que optamos? Claro, está claro. O sea, eso es un uso real, ¿eh? Ah, que las criptomonedas no sirven para nada. Bueno, Cuidado. ahí le di yo un uso real a eso, ¿no? Transferí un valor de una forma baratísima y rapidísima. O sea Eso es. que... Bueno, y para el que le interese también hay un agregado de privacidad. En este caso no pasa nada porque no era nada raro, pero incluso para el que le preocupe eso también está allí eso, ¿no? O sea que, fíjate, son bastantes Privacidad, ventajas. pero no anonimato, ¿eh? Ah, cuidado. Hoy, Christine Lagarde, señora, hoy se han visto las intenciones, ¿eh? Le ha faltado decir que los criptoassets fueron invención de Putin. Le ha faltado decir algo de eso, pero vamos, más allá de tal, o de que el Eurocoin iba a ser, o eso no lo ha especificado, iba a ser proof of stake, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta el medio Claro. ambiente, que para ella ayer era lo más importante, ¿eh? O sea, la inflación da igual, la inflación no Pero y pasa lo nada, mejor fue el ejemplo, ¿eh? pero sí, Cuando lo criticó un parlamentario y dice, a ver, vamos a hacer un ejemplo. O sea, tú imagínate que el río Rin baja el caudal, entonces claro, hay sequía, por tanto suben los precios, inflación. claro, claro. Y la típica Hizo... como, oye, es obvio lo que estoy diciendo, ¿sois tontos vosotros o qué? Sí, no, la Como, verdad es que ayer intentó dejar a mucha gente por panolis, ¿no? Y me parece a mí que pero tú te lo no... puedes creer, ¿qué es eso? Que si el Rin baja de caudal sube los precios. ¿Eso qué cojones es? No lo sé, que se lo pregunten a ella, que fue que lo dijo, ¿no? Que es increíble, ¿verdad? Qué Es barbaridad, una cosa estrambótica, es una barbaridad, esa es la palabra. qué Sí. barbaridad, eso es. Y Bueno,
Nada, lo último que nos queda ya. No, muy, yo quería comentar muy pendientes, yo creo, Z, a lo que vaya a hacer, o a decir, mejor dicho, la prensa tradicional, si es que tienen los huevos de decir algo. O no dicen nada o van a simplemente a resaltar las partes en las que dicen que Luna es una mierda. Sí, van a poner Y que dónde solamente... está el Dubón. Van a poner solamente a Christine Lagarde ahí y al de Singapur, que ha sido uno de los que mejor lo ha hecho, no le van ni a sacar. Me parece a mí que va a aparecer en la foto y fuera. No lo van ni a sacar, ni en la foto, nada. Eso es. Nada. Bueno, compañero, me voy porque tengo que seguir comentando algunas cosillas. Voy a comentar lo del reto que me voy a sumar a vosotros. Con bastante ilusión a eso, la verdad es que está bastante interesante eso. Ya, bueno, ahora lo voy a comentar. Y nada, ahora nos vemos. Ya Eso toca es. la apertura. A la apertura del mercado americano. Ahora te mando para allá a la gente que nos está viendo en YouTube, que compañeros, mi compañero Zcoin va a estar revisando la apertura del mercado americano y los momentos posteriores. Así que ahora nos iremos con él. Un placer, Z, como siempre, tío, y nos vemos en un ratito, por supuesto. Un abrazo y un saludo a todos los que están por ahí en YouTube. Nos vemos. Chao, chao. Ahí estamos, sí señor. Pues claro que sí, compañeros, lo que estábamos comentando, lo que estábamos hablando. Ojito, cuidado, fijaos, estábamos comentando también por aquí muy rápidamente, por hacer una breve comentario al respecto. Estoy revisando la estrategia del reto de trading, compañeros. Es una estrategia que ya sabéis que está funcionando, la verdad es que espectacularmente bien. Los resultados están siendo bastante positivos en los últimos días, en las últimas jornadas, y bueno, la verdad es que bastante contento. Estamos trabajando con Bitcoin en un primer momento, estábamos trabajando con esta cripto de manera principal. Ya sabéis que estoy intentando también extrapolar esta estrategia del reto de trading al DAX alemán en estos momentos, y fijaos la operativa tan bonita que nos ha dejado en estos últimos momentos, en estos últimos minutos, pudiendo alcanzar pues más que el ratio objetivo. Me habéis visto ahí además en directo realizar la gestión. Y bueno, pues así queda de momento ya con el stop en break even, compañeros. Mirad, os lo voy a mostrar por aquí muy rápidamente con el stop en break y dejando correr el resto de los parcialitos. De todos modos, compañeros, esto lo estaremos revisando porque en apenas una hora, ¿vale? Justo, me da igual desde donde me estéis viendo, dentro de una hora voy a estar abriendo directo en Twitch, que compañeros tenéis en la descripción de este mismo vídeo el enlace a mi canal de Twitch. Comentaros también, por supuesto, que revisaremos durante esas 3 próximas horas que vamos a tener de directo. Ya os digo que comienzo en una hora, ¿vale? Ahora mismo en el horario peninsular español son las 3:10 de la tarde, ¿vale? Dentro de una horita, es decir, sobre las 4:10 de la tarde, estaré ahí en directo comentando todo el panorama, revisando, digamos, los momentos posteriores a lo que sería la apertura del mercado americano y, por supuesto, pues intentando buscar algún tradeíto ahí en directo en lo que es el canal de Twitch. Así que, compañeros, lo vamos a ir dejando por aquí nosotros. Placer, por supuesto, estar por aquí con vosotros. Un placer poder haber compartido estos minutitos. E insisto, esto no acaba aquí, ¿vale? Porque yo cierro el directo, pero compañeros, vais a tener directo con Zcoin, que es el compañero que ha estado por aquí, que por supuesto pues va a estar ahí casteando, además, literalmente, la apertura del mercado americano. Os dejo por aquí su canal de Twitch, ¿vale? Insisto, podéis iros para allá con él, porque yo voy a ir cortando por aquí. Y nada, pues deciros que nos vamos a ver en un ratito, por supuesto, revisando el mercado, todo lo que ha sido la actuación que hemos visto durante este ratito, ¿no? Pues haciendo un pequeño resumen y demás, revisando los panoramas técnicos, revisando SP500, euro contra el dólar, Nasdaq, ya sabéis, la libra contra el dólar, que también es bastante interesante cómo está performando. Estaremos revisando las criptos y estaremos hablando también del portfolio y del reto de inversión al cual se estaba sumando también nuestro compañero Zcoin. Además, compañeros, aprovecho este último ratito para comentaros que tenéis bonos de trading activados para los que os hagáis una cuenta en Bybit, por supuesto. Tenéis también el link en la descripción. En cualquier caso, si queréis más información, ya os digo, en una horita nos vamos a ver en Twitch y estaremos comentando todo esto. Así que nada, compañeros, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar este ratito por aquí conmigo. Muchísimas gracias por compartir estos minutitos por aquí por YouTube. La verdad es que es un placer, al igual que siempre. E insisto, os dejo por aquí el canal de mi compañero Zcoin. Id a verle, porque está en directo ahora mismo en Twitch y va a estar revisando el pre-market y la apertura del mercado americano. En una horita nos vemos, compañeros, en Twitch. Un placer como siempre, os mando un fuerte abrazo y hasta ahora. Chao, 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 chao.